Rabino, gracias por venir, ¿eh? Gracias, Eduardo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Por invitarme, por favor. Por favor. Horrible todo lo que está pasando, ¿no? Estamos atravesados por una cantidad de emociones, ¿no es cierto? Una cantidad de emociones, de impotencias. Y lo más estremecedor dentro es que como que otra vez la historia vuelve a tocarnos la puerta, ¿no? El pasado vuelve a tocar la puerta. Estamos todo el tiempo queriendo pensar acerca del futuro y lo que viene, y desarrollarnos y crecer como humanidad, en lo particular, en lo personal, en lo familiar. Y de pronto la historia del pasado nos vuelve a tocar la puerta. O sea, jamás son los nazis de la década del 30. Y mira, recién te comentaba, la verdad que verte a vos estos últimos días con la estrella amarilla en el pecho, con el Maguen David amarillo en el pecho, fue... Con lo mismo que los nazis marcaban a los judíos. Fue tan conmovedor, fue muy conmovedor, fue una imagen muy fuerte, pero a la vez es volver a tener algo que, la verdad que lo pensábamos en blanco y negro en un museo. Sí. En toda esta generación, y cuando digo generaciones de 1 a 80 años, sí, nunca vimos un drama como el que estamos viviendo. Esa imagen la tomé, no es propia, pero la tomé del embajador de Israel ante la ONU. A mí me pareció esa imagen conmovedora. ¿No? Es que potentísimo, justamente. La verdad que hemos levantado museos, mausoleos, hemos hecho películas, hemos hecho videos y series y concientización y ceremonias con la estrella amarilla, con una cantidad de imágenes que nos remiten a otro tiempo de la historia. Y la realidad que recién cuando leías, ¿no es cierto?, esa carta, tómalo de broma o no, ¿no es cierto?, del drama de las cosas que han sucedido, ¿no es cierto? Porque ¿qué esperan de un país libre, democrático, que se defiende ante no solamente un ataque, sino una invasión al territorio? Es que esto lo que sucedió es, como te decía, volver atrás muchísimas décadas, porque la creación del Estado de Israel, no solamente es el resultado de siglos y siglos de espera, de pasión, de esperanza, de expectativa, de sueños y de plegarias por volver a esa tierra de un pueblo que hace milenios que quiere volver, sino que concretamente desde el punto político, en el siglo XIX, los pogromos en Europa eran tan groseros y violentos, eran la imagen de lo que vimos, lo que describiste y lo que estuvimos viendo. Los pogromos en Europa eran invasiones a comunidades judías por el arte de asesinar, violar y matar. Porque esto no es simplemente una invasión, una guerra, esto no es un pedido, un reclamo territorial. Tal cual. Esto no tiene que ver con la independencia de los pueblos. Acá, por supuesto que toda baja civil es conmovedora, es tremenda y nos angustia. Pero lamento que nadie hable de que lo que sucedió en esas 24 o 48 horas de horror es que bandas de terroristas ingresaron a asesinar y a violar a civiles. Los miles de muertos son todos civiles, son chicos. Hoy estuve este mediodía en la Embajada del Estado de Israel y me mostraba las fotos de chicos, de casi 30 chicos que todavía están secuestrados en Gaza, en los túneles. Nosotros prácticamente... Hay un chiquito de 10 meses argentino. Argentino-israelí. Nosotros mostramos prácticamente todos los días a los desaparecidos. No hay un solo soldado acá. Y dentro de los desaparecidos hay 21 argentinos. Uno de ellos 10 meses. Claro. Todos civiles. Aquí se entró a asesinar a chicos adelante de sus padres y a padres adelante de sus hijos. Aquí se han violado jóvenes. Aquí vinieron y empezaron a disparar a mansalva en una fiesta. Era un fin de semana largo donde la gente estaba descansando en su casa. Si uno dice, bueno, es un ataque a una base militar, quisieron frenar el domo de hierro o bombardear la Fuerza Aérea Israelí, esto fue un ataque dramático como un pogromo del fin del siglo XIX. A una fiesta por la paz, ¿no? Dejando desparramados los cuerpos por las calles. Y este fue el origen de la creación del Estado de Israel moderno. Cuando el movimiento sionista ve que ya no había lugar seguro para el judío en el mundo. Entonces se trabaja por crear el Estado de Israel y de pronto en la mitad sucede el horror del Holocausto. O sea, se veía venir un desastre. Muchos piensan que el Estado de Israel es casi como un regalo de las naciones por el horror del Holocausto. No es verdad. El Estado de Israel fue a pesar del Holocausto.
Ya estaba soñado desde hacía siglos y en el siglo XIX había comenzado el movimiento sionista para establecerlo. En la mitad sucede el Holocausto. Yo me imagino qué Estado de Israel hubiese sido si no hubiese sido levantado por los esqueletos que se sobrevivieron del Holocausto. ¿Le da la sensación que esto es el islamismo contra Occidente? No importa si judío o cristiano. ¿Es eso? Yo creo que hay que saber separar. El Islam es una de las religiones monoteístas y creo que tiene también, por supuesto, dentro suyo un mensaje profundo y espiritual que llega a miles de millones de almas. El problema son los extremismos fanáticos. Claro. Que se transforman en terrorismo, y eso nosotros lo vivimos aquí también en nuestra ciudad, en la Argentina. Por eso es tan horroroso y tremendo ver las imágenes, como triste y lamentable ver cómo amigos, conciudadanos, gente que vive en Occidente y que levanta las banderas de la libertad de Occidente, de pronto no lo ve y hay que estar explicando lo inexplicable. Uno parece que tiene que estar yendo a programas de televisión o en la radio, o levantando la voz para explicar lo que pareciera. Lo que pasa es que muchos hablan del Estado terrorista de Israel. Claro. ¿No? Es muy interesante porque, mira, creo que pocos conocen qué es Israel. Dentro del Estado de Israel, que primero muchas veces se lo pone a Israel como el gran invasor de las tierras musulmanas, ¿no? O árabes. El Estado de Israel, el tamaño de este a oeste, lo cruzas en media hora. Es ir de acá a Vicente López, de este a oeste. Y de norte a sur es ir de acá a Mar del Plata. Ese es todo el país. La mitad es desierto. Y ahí adentro está Cisjordania y Gaza. Es ínfimo, minúsculo. Mientras que la tercera parte de la tierra de todo el planeta pertenece a países musulmanes. Más de 50 países musulmanes tienen los 200 países que hay en total en el mundo. Solo hay un pequeño y minúsculo Estado hebreo, chiquitito, más chico que la provincia de Tucumán, y sin embargo pareciera que es el que toma las tierras de prepo para habitarlas. Lo interesante es que dentro de Gaza, mira, dentro de Israel, vamos a hablar de Israel, dentro de Israel viven casi 2 millones de árabes. 2 millones, dentro del país Israel, del Estado. No hablo de Gaza ni de Cisjordania. Dentro del Estado de Israel, además de judíos, viven casi 2 millones de árabes. Todos ellos con plenos derechos, no solamente eso, tienen partidos políticos. Entre el 10 y el 20% de los diputados del Parlamento del Estado judío de Israel son árabes. Una de las bancas de la Corte Suprema de Justicia es árabe. Yo me pregunto, ¿por qué no hay judíos en el Parlamento de Gaza? O de Cisjordania. Por dos cosas. Primero, porque no hay judíos en Gaza, no hay. Y segundo, porque no hay parlamento. Claro. O sea, esto es poner en ese lugar, ¿no es cierto?, como Estado terrorista, cuando es el Estado más plural, democrático y abierto justamente a todas las tradiciones, es ridículo. Y escucho otra cosa que me gustaría su opinión, ¿no? Gaza es una cárcel a cielo abierto. Primero hay que comprender cuál es la historia de Gaza y por qué está así y por qué se llega a ese punto. O sea, que poca gente sabe, pero antes del 67, antes de la guerra del 67, en donde Israel repele de manera defensiva, ¿no es cierto?, a todos los países árabes que atacan a la vez, en 6 días, en la famosa guerra de los 6 días, conquista un montón de tierras, entre ellas Gaza y toda la península del Sinaí a Egipto. Gaza, hasta el 67, pertenecía a Egipto, junto con toda la península del Sinaí. La península del Sinaí es 3 veces todo el territorio de Israel. Pocos años después, con tal de firmar la paz, en los tratados de paz con Egipto, se le devuelve el territorio a Egipto. Toda la península del Sinaí, 3 veces el territorio de Israel, entero. Y cuando están por devolver Gaza, los egipcios dicen, no, Gaza no. Gaza se lo pueden quedar. Eso lo saben pocas personas. Pero antes del 67 ese territorio era Egipto. Y nunca hubo un reclamo ni de independencia de territorios, ni de reclamo de Estado propio. Yo soy un ferviente, tengo la posición de que tiene que haber un Estado palestino, sin ninguna duda. Obviamente. Lo antes posible. Ahora, lo que quiero decir es que antes del 67, toda esa población y ese lugar, que era una cárcel a cielo abierto, y en el Estado era egipcio, y los egipcios lo que hicieron fue levantar un muro mucho más alto que el que limita con Israel, y ningún palestino puede pasar por allí. Entonces la pregunta es,
¿De verdad es un reclamo territorial o de autonomía? ¿O más que estar pensando en querer ver qué se hace con el Estado de Israel, es ver qué se hace con el pueblo judío entero? Bueno, los iraníes lo quieren, y muchos otros lo quieren hacer desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? Mira, esto que decís también va de la mano con una cantidad de frases, ¿no es cierto?, que uno escucha en estas posiciones que quieren o aparentan ser políticamente correctas, ¿no? Cuando se dice, bregamos por la paz en la región. Por ejemplo, la Cancillería argentina. Bueno, por ejemplo, ese vergonzoso comunicado, ¿no es cierto? Bregamos por la paz en la región. O frases como, Israel tiene el derecho a defenderse. Y uno dice, ¿de verdad? ¿Quién no? O sea, si no lo decimos, ¿podría no tener ese derecho? O frases como, Israel tiene el derecho a existir. ¿De verdad? Nadie se pregunta si algún otro país tiene derecho a existir, si Bolivia tiene derecho a existir. Argentina. Si Argentina, si Estados Unidos, si Rusia, si Irán tiene... Nadie se pregunta si el único país que tiene que estar en toda la mesa de discusión, a veces acerca de la existencia, el derecho a la existencia del Estado de Israel, es el pequeño Estado judío. Esta es la repetición sistemática de un virus que va mutando, Eduardo, que es el del antisemitismo. Sí. Es un virus que ha ¿Es ido antisemitismo mutando. o judeofobia? Mira, el antisemitismo es un virus. El antisemitismo es un virus. Y te voy a poner por qué, justamente antisemitismo, porque ahora toma otra característica más potente que no solamente que es el antisionismo. El antisemitismo buscó y persiguió al judío según el valor más importante de la época. En la Edad Media era la religión, por eso se lo persiguió al judío por su religión. Si se convertía, entonces se salvaba, si no, a la hoguera, por su religión. Después pasó de moda la religión y llegó la ciencia. En el siglo XIX-XX se lo persiguió por la raza. Y eso es lo que pasó en el Holocausto. Si tenías algún nivel de sangre, ¿no es cierto?, en el cuerpo, algún nivel de sangre de algún abuelo, ya eras de raza judía y era suficiente para exterminarte, creas en lo que creas. No era solo la religión, era la raza. Pasó el tiempo y eran solo los derechos humanos. Entonces se castiga al judío porque viola los derechos humanos, tratando de existir y sobrevivir. Ahora que tiene un país, siempre se lo persiguió por ser un paria del mundo. Ahora que tiene un Estado, tampoco un Estado. Y lo más interesante, porque es antisemitismo, que ahora el antisemitismo ha encontrado el nuevo antisemita, que es el propio judío. Es el nuevo nazi. Ese es el nuevo antisemitismo. Muy impresionante. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Eduardo. Gracias. A vos.